Familia de la fe y apreciados amigos, qué bueno poder encontrarnos en este inicio de semana y compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema, el porqué de la cruz, y lo he basado en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, en la versión Reina Valera, donde la palabra nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué murió Jesús en la cruz públicamente y padeciendo la vergüenza? ¿No hubiera podido salvar al mundo con más dignidad y más honor? Se quisiera tener a un Salvador que fuera honrado, un Maestro aclamado y aún a un glorioso Libertador. Los judíos del tiempo del Señor Jesús también habrían deseado tal Mesías, uno que entrara en un corcel blanco con una espada en su mano. Pero el Señor Jesús no respondió a esas expectativas. Como Hijo de Dios, hubiera podido recibir los honores de un mundo que era enemigo de Dios. ¿Por qué la cruz? Porque así se demuestra que el hombre, sea honesto o malvado, no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios. Por esto rechazaron al Hijo de Dios y lo colocaron en compañía de dos ladrones que habían sido desechados por la sociedad, como nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 15, en los versículos 27 y 28, la palabra. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. ¿Por qué la cruz? Porque solo ella podía dar una idea del horror de Dios hacia el pecado. A causa de su justicia, Dios se vio obligado a desamparar a su Hijo amado, quien cargó con nuestras faltas para poder perdonarnos. Como nos dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 46, la palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús sintió el desamparo del Padre, la soledad en la cruz, pero era el precio que debía pagar por cada uno de nuestros pecados. ¿Por qué la cruz? Para que se demostrara tanto el amor de Cristo, quien fue hasta el final del sacrificio y soportó por amor a nosotros ese horror de la cruz. Pero también se demostró el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, quien permaneció callado ante el más grande ultraje que podía haberle hecho, como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de la cruz se manifestó la inmensidad de la gracia divina para la salvación de todos aquellos que hemos creído. Sí, ¿por qué la cruz? Para que podamos decirnos claramente y decidirnos por el Señor Jesucristo. Por amor, el creyente puede tomar un lugar al lado del crucificado y aceptar junto con el Señor Jesús el desprecio del mundo para ser escogidos por Dios y ser tenidos como salvos por Él, como nos dice la primera epístola a los Corintios en el capítulo 1, en los versículos 27 y 28, la palabra. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El Hijo de Dios vino a recuperar y a salvar lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén, y allí
en la cruz del Calvario recuperar lo que se perdió y volvernos en esa relación con Dios y tener nosotros nuevamente no solamente la identidad con Dios, sino también la semejanza, volver a ser imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Ese es el porqué de la cruz y podemos entenderlo cuando hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y podemos comprender que ese sacrificio Él lo hizo una vez y para siempre, para que todo lo que en Él creamos podamos tener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Somos llamados a reconocer el sacrificio de la cruz a nuestro favor para recuperar, para volver a estar en esa relación íntima con el Padre y poder reconocer que por medio del Señor Jesús es el único camino que podemos reconciliarnos y ser reconciliados con el Padre Celestial. Por eso en esta mañana démosle gracias a Dios por permitirnos por medio de la cruz acercarnos a Él y ser bendecidos con su presencia, con su gracia y con su favor. Recordemos el porqué de la cruz fue por amor a nosotros, como nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos tener la vida eterna por medio del sacrificio de la cruz, pero no solamente por el sacrificio, sino también por su muerte y su resurrección. El Señor Jesús vino a cumplir el mandato del Padre para que nosotros fuésemos librados de la muerte eterna, de esa separación total de Dios y ser reconciliados con Él para volver a estar sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Aceptemos el sacrificio de la cruz y vivamos una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por ese sacrificio único y verdadero en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hoy entendemos el porqué de la cruz y fue a nuestro favor para reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si esta palabra le bendice, compártala. Que pasen un día lleno de las ricas bendiciones del Señor.